Buenas tardes. Buenas tardes. Un profesor. Definitivamente somos uno más de una larga cadena de milagros. Bueno, ¿cómo más imaginan que iba a celebrar Confama los 70 años? ¿Con una fiesta? No, pues con arte, con cuerpo, con música y con un escritor que admiramos muchísimo. Pero para comenzar, los momentos importantes de la vida deben arrancar con la gratitud. Por eso, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, a la comunidad de idealistas de Confama por el trabajo que hacen y de una vez a varias generaciones que antes ocuparon su lugar sembrando esperanza por toda Antioquia, a nuestro consejo directivo por sus preguntas y su apoyo, por su guía y su convicción, a Socajas, nuestro gremio de las cajas de compensación familiar, a las otras 41 cajas de compensación que existen en este país. Por aquí tenemos al director de la caja de compensación del Cesar que vino a acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. A los gobiernos distrital y departamental. Orlando, como hace tantos años arrancamos la vida pública juntos, me da mucho gusto que este acto administrativo de celebración de Confama sea firmado por usted, compañero. Muy bonito. A las empresas que con sus contribuciones y confianza hacen posible que todo esto ocurra. A los trabajadores, a sus familias y muy especialmente a las organizaciones y centrales sindicales de nuestra región. A mi familia, desde luego. Primero a la familia biológica del apellido y también, ¿por qué no?, a la familia del corazón. A quienes ya no están, a los pioneros del subsidio familiar, a los creadores de esta historia. Y si uno fuera preciso, tendría que dar las gracias mucho más atrás en el tiempo. No se asusten. A San Bernardo de Siena, que en el siglo XV comenzó a hablar de trabajo y remuneración justa. A la Alemania de Bismarck, que dio origen a lo que hoy llamamos seguridad social. A la Iglesia Católica, por las encíclicas que desde el siglo XIX dieron agenda intelectual y política al movimiento europeo de la solidaridad. A los franceses, con León Harmel a la cabeza, que en 1848 creó la primera caja familiar del mundo. Los europeos, con sus ideas de solidaridad, mutualismo y cooperativismo, son nuestros más claros ancestros conceptuales. A la orden de los jesuitas, creadora de las primeras cajas de compensación en Francia. Al movimiento obrero latinoamericano, colombiano y antioqueño. A la ANDI, gremio líder de la creación del sistema de la compensación familiar. A las 45 empresas fundadoras, a la UTRAN, a la UTC, Central Obrera e Impulsora de Confama y de la compensación familiar. Algunas personas, con el riesgo de equivocarme o de omitir, con nombre propio, que con sus ideas y trabajo en los años 50 del siglo pasado y de allá hasta ahora hicieron aparecer esta maravilla. Antonio Díaz García, de la UTC, José Gutiérrez Gómez, de la ANDI. Este teatro lleva su nombre. No parece ser una coincidencia. Al entonces arzobispo de Medellín, Joaquín García. A los gobiernos colombianos, desde Mariano Ospira Pérez, la Junta Militar y todos los que lo sucedieron. Las cajas de compensación hemos trabajado con 16 gobiernos nacionales colombianos. Seguramente trabajaremos con muchos más. A Jaime Sanín Echeverri, estudioso de la compensación. A Diego Tobón, primer director encargado. A Álvaro López, nunca reconocemos a los que hacen los estudios y las cifras de los proyectos, responsable de los estudios económicos, demográficos y las cifras del proyecto que luego se convirtió en Confama. A Alfonso Restrepo Moreno, el primer director en propiedad. A los 8 directores que lo siguieron y muy especialmente a mi antecesora, acá presente, Marinés Restrepo. Aquí estamos, Marinés, construyendo sobre tu legado. A los equipos de trabajo de estas administraciones, ellos no lo hicieron solos. ¿Por qué me tomé este tiempo adicional para agradecer? Porque hoy particularmente vinimos a reconocer la historia y sus forjadores. Entonces este no es un saludo protocolario normal. Esto es central en el evento de celebración de Confama. Les pido un aplauso bien grande para esta gente, viva o muerta, que nos escuchen donde quiera que estén. Confama
es el resultado del trabajo con el corazón, las manos y la inteligencia de generaciones de líderes empresariales y sindicales, de mujeres y hombres que supieron leer el espíritu de los tiempos y construir esperanza donde muchos solo veían problemas. No se olviden del contexto del año 54, posguerra mundial, violencia partidista, crisis económica, dictadura militar. Nada fácil la época. Bueno, ningún momento es más propicio para la creación de nuevas instituciones que las épocas difíciles, ¿no lo creen? Las organizaciones más sólidas nacen en las crisis más profundas. Hablemos de historia a propósito de este aniversario en una institución tan querida por todos. Creo que esta frase es de Heródoto: la historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, la vida de la memoria, la maestra de la vida y la mensajera de la antigüedad. Porque es importante reflexionar sobre la historia. Juan Luis Mejía, exministro de Cultura, rector universitario, habla de la importancia de conocer la historia con H mayúscula para encontrar nuestro espacio en el cosmos y en el universo. Una sociedad sin entendimiento de la historia es una sociedad sin memoria y por ende una sociedad sin futuro. Dice Juan Luis, abro comillas, es como un árbol, puede ser alto y frondoso, pero si no tiene raíces, cualquier viento lo derriba. Un ser humano sin raíces es una brizna de hierba a la deriva. Algunos usan la popular frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, lo cual aplica muy bien para comprender, por ejemplo, cómo fue que una sociedad entró en guerra para no volver a vivir ese horror, o cómo fracasó una empresa para que no suceda de nuevo. La historia nos ayuda a no repetir errores, nos abre espacio para cometer errores nuevos, algo que es esencial para el aprendizaje. La historia, sin embargo, es necesaria para comprender un poco mejor las complejidades del mundo, con sus problemas más resistentes y sus seres humanos más complejos todavía. Al leer y conversar sobre la historia podremos evidenciar sus ciclos, sus ires y venires, sus altas y sus bajas. Saber de historia nos ofrece perspectiva, nos torna sensatos y pacientes, nos enseña humildad. Pero ¿qué tal pensar en la historia como fuente de inspiración y aliento? Quizás en nuestra historia estén ya los símbolos que necesitamos para responder a los retos actuales. Tal vez en los actos de los héroes del pasado estén los valores que debemos invocar hoy para salir de nuestros más insolubles problemas, o aparentemente insolubles problemas. ¿Será que en el pasado están ocultas entre unos matorrales las pistas de nuestro futuro? Cuando hablamos no siempre somos conscientes del poder que tiene cada sílaba y cada frase. Nuestras palabras construyen realidades. Mi mamá acá presente, cuando yo pensando en la brega que me daba algún tema escolar previo a un examen del colegio le dije, voy a perder ese examen, estaría en quinto de primaria, me respondió, seria perdida, así será. Entonces yo le peleé, no está pues una mamá para animar a su hijo y para ayudarle. Y me dijo, entonces no lo digas. Gracias por esa lección, Tis, Beatriz Elena. Ahora comprendo que hay frases que son inútiles, porque no agregan ningún valor e incluso lo destruyen. ¿No creen que la historia puede trabajar para nosotros? Irene Vallejo escribió alguna vez que lo mejor de nuestro mundo nace de las rebeldías del pasado. Como nuestras palabras nos definen, no hablemos ya de la historia esa con mayúscula, sino de las historias y relatos que contamos sobre nuestro pasado, las historias que nos definen el presente y nos señalan el camino del mañana. Preguntas como, ¿cómo se creó esa empresa? ¿De dónde viene ese refrán? ¿Quiénes y cómo inventaron ese aparato? ¿Quiénes y por qué se explicó ese problema? ¿Quiénes retaron el statu quo y generaron ese cambio social? Es que la historia no es simplemente una cronología de eventos o una secuencia de hechos. Mariano Sigman, nuestro invitado de esta noche, nos recuerda que somos las historias que nos contamos. En El poder de las palabras, uno de sus más entrañables libros, bueno, yo no sé si a los científicos les dicen que sus libros son entrañables, este lo fue, para mí. Lo explica muy bien, porque algunos recuerdos son tan difíciles de olvidar, se pregunta. Los recuerdos se pierden cuando se desenganchan del aparato de la vocación, explica. Pero los momentos más emotivos suelen generar memorias de elefante, escribió. Los más sólidos y significativos recuerdos son historias que generan emoción, que tienen quizá, como nos enseñaban en el colegio, introducción, nudo, desenlace y desde luego héroes y heroínas. Pero no todo es épico, no todos son héroes. Hay tragedias y hay villanos. Bueno, en la épica debe haber tragedia, debe haber villano. Es cierto que hay verdades terribles en la historia de Colombia
Y por eso no les proponemos esta tarde una historia de caramelo o un cuento de hadas. No se trata de negar ni los muertos, ni la exclusión, ni la destrucción ambiental, ni la pobreza o los dolores de una sociedad como la colombiana. Es necesario reconocer todo esto como parte de nuestra memoria, con respeto, empatía y profundidad. Sin embargo, nuestro invitado señala en su libro un poder que tenemos como seres humanos y una oportunidad inmensa que se deriva de él. Entre comillas, podemos moldear la historia que nos contamos. Dice Mariano, cada que accedemos a un recuerdo lo editamos un poco. En Confama, por ejemplo, siempre decimos, inspirados en Humberto Maturana, el científico chileno, somos lo que conversamos. Las empresas son lo que conversan. Las familias son lo que conversan. Las sociedades son lo que conversan. Además, como también explica Mariano, como ante el mismo hecho pueden surgir varias historias, uno tiene que elegir cuál de ellas quiere contar. Somos, de nuevo cito a Mariano, arquitectos de nuestra propia memoria. Esa es la gran oportunidad, moldear la historia y diseñar nuestra memoria. Al moldear la historia y diseñar nuestra memoria, cambiamos para siempre nuestro mundo. Por ejemplo, las sociedades más avanzadas son excelentes forjadoras de su propio relato. No ocultan ni eluden la responsabilidad en los dolores del colonialismo, el racismo, la violencia, el machismo, la guerra. Lo que hacen cuando lo hacen correctamente es recordar el pasado más duro, atado a aquellos relatos que les ayudaron a superarlo. Se cuenta el racismo al lado de la historia de quienes se pusieron de pie, de quienes han luchado contra él. Se relata la guerra al mismo tiempo que se cuenta la historia de los héroes que salvaron vidas y de los líderes capaces de ponerle fin. Se cuenta el terror, pero también la belleza. Se ejemplifica con la maldad, pero se inspira con la bondad. Si moldeamos nuestra historia sin decirnos una sola mentira, pero contándonos las gestas heroicas y las tareas titánicas que la acompañaron, no solo seremos más justos, sino que tendremos una identidad más realista, más balanceada. No todo puede ser malo. Y podremos usar esos relatos como un mapa hacia un futuro más brillante. Kurt Vonnegut escribió, estamos continuamente saltando desde acantilados y tratando de sacar las alas mientras caemos. Estamos tal vez en uno de esos momentos. Esas alas, si existen, son las historias de lo mejor que podemos ser, de lo que ya hemos sido en las horas más oscuras. Miren, por ejemplo, cómo hemos decidido en Confama contar nuestra historia hasta los momentos más duros. En vez de contar que casi nos quebramos con los supermercados de Confama, contamos que nos transformamos, se los entregamos a un mejor dueño y usamos los recursos para primera infancia, vivienda y educación. En vez de contar solamente que como EPS sufrimos un deterioro de casi la mitad de nuestro patrimonio, narramos la historia de que protegimos heroicamente la salud de cientos de miles de antioqueños vulnerables y luego ayudamos a fundar Sabia Salud, otra empresa importantísima de nuestra región. En lugar de aceptar el cuento de que el campo sería siempre pobre y violento, que es una especie de tara colombiana, contamos que llegamos a las regiones y las empresas nos retribuyeron con su confianza. Hoy Confama Regiones es equivalente a la caja de compensación familiar número 20 del país y atendemos en las zonas rurales de Antioquia a más de 500.000 de personas. Nos negamos también a ver el miedo o el odio en la migración venezolana, que es nuestra más reciente migración. La vimos como una oportunidad para abrazar y crecer. Dijimos esto, venezolano rima con hermano, y comenzamos a conseguirle trabajo a los migrantes que nos han traído riqueza y diversidad. En lugar de reforzar la historia de que la salud es insostenible, contamos que durante muchos años Confama y EPS Sura, bueno, que ojalá no se vaya nunca, por aquí hay representantes de Sura, aún tenemos esperanza y los queremos mucho, ¿cierto? Crearon un modelo juntas estas dos entidades que desde el cuidado entregó resultados en salud y servicio, con sostenibilidad financiera. La reforma a la salud ya estaba hecha, aún tenemos tiempo para verlo. La pandemia dolió, pero ahí nuestra historia fue siempre de esperanza. El momento para salvar más de 700 vidas y entregar más de 200.000 millones de pesos en subsidios de desempleo que protegieron a las familias de la pobreza y el hambre. En lugar de creernos el cuento de que la educación técnica sería siempre de menor categoría, convertimos a CESDE en una gesta que pasó de 8.000 a 80.000 estudiantes en 4 años de la mano de las empresas más productivas de nuestra región. Algunos nos decían que la educación es imposible de cambiar y ahí vamos, paso a paso, con Cosmos Schools, jalonando unos colegios que son ante todo un movimiento para inspirar,
un movimiento para inspirar a los demás colegios y maestros de toda Colombia. No es un colegio egoísta, es un colegio que quiere aprender y enseñar con los otros. La semana pasada tuvimos 1000 maestros de nuestro país y extranjeros, con ayuda de empresas de la región, lideradas por el Grupo Nutresa, aprendiendo con nosotros en el Congreso Internacional de Deeper Learning, una red con los colegios más innovadores del mundo, reunida en Medellín. ¿Qué tal si hacemos, después de contarles estos ejemplos de Confama, qué tal si hacemos algo en este mismo sentido, urgentemente, de recobrar el relato épico de nuestras empresas y empresarios? ¿Cómo la ven? Retomemos el relato de las empresas de Antioquia como organizaciones sociales con alto nivel de sofisticación y un inmenso compromiso social. Recordemos que estas empresas, las fundadoras y casi 130.000 que hoy nos apoyan en este momento, importaron a Colombia el modelo de la sociedad anónima abierta, atajaron una dictadura y han sido un pilar para la democracia colombiana. Fundaron a Confama en el 54, además de universidades, museos, teatros como este, colegios y muchas otras organizaciones solidarias. Sus líderes han participado en la creación de valor público por décadas desde diferentes espacios. Elijamos también volver a contar historias diferentes para nuestra región, ciudad y país. La excepcionalidad de Antioquia y Medellín, me atrevo a decir, ha sido también narrativa, fruto de una manera particular de ver la historia sin vergüenza. Aunque hay muchas cosas para mejorar y replantear en todas partes, acá hablamos de nuestro pasado con orgullo porque aprendimos a ver sus historias exitosas y sus héroes admirables. Nuestra psique colectiva, como antioqueños, emergió probablemente de esa capacidad de narrarnos en clave de avance y de progreso, empoderados, y no en clave de odio, dolor y fragilidad. Volvamos a hablar de cómo en esta tierra convertimos el trabajo en un valor, cuando en toda la América colonial española era un antivalor. Celebremos cómo ganamos aquella vieja lucha contra los elementos, hablemos de cómo construimos vías, túneles y ferrocarriles. Estudiemos la formación de las empresas que nos construyen cada día oportunidades para expandir nuestra clase media. Recordemos cómo vencimos al narcotráfico. Miremos atrás y pensemos en las instituciones que creamos, cultura, educación, salud. Abracemos nuestras victorias, siempre parciales e incompletas, pero definitivamente nuestras. Y sin negar los dolores del camino, sintamos un nuevo orgullo por nuestra historia, inacabada, pero de cierta manera también épica. Si la historia se puede moldear y cambia cada que la visitamos y la contamos, como dice Mariano, contemos la nuestra de esta manera. Algunos criticarán. El posibilismo y el optimismo casi siempre son ridiculizados, pero recordemos que esta es la única postura fértil. Nosotros estamos para sembrar, como lo hicieron los pioneros de la compensación familiar hace 70 años. Desde esta entidad, que fue creada con alma grande y espíritu emergente, pensando que se podía manejar desde un escritorio prestado con una persona a medio tiempo en la ANDI, bueno, se equivocaron porque fueron 3 personas en la ANDI de tiempo completo, que hoy tiene más de 8.500 trabajadores y administra recursos para el bienestar de 4.5 millones de antioqueños. Esta noche les queremos decir esto, que del relato que contemos y de sus formas emergerán nuestras más potentes iniciativas. Serán estas iniciativas y nuestros líderes quienes escriban lo que sigue. En nuestras manos está que sea una historia de grandeza y no de pequeñez, de posibilidad y no de miedo, de belleza y no de fealdad, de bondad y no de injusticia. Finalmente, una reflexión en todos los niveles. ¿Qué historia quiere contar cada uno de ustedes para su propia vida? ¿Qué historia quieren contar de sus organizaciones, de su región, de su país? Con una comunidad indígena colombiana aprendimos que las palabras son acciones. Pensemos entonces que las palabras que elegimos para contar nuestra historia y exaltar a nuestros héroes son acciones fecundas que construyen futuro, semillas de árboles, como veíamos ahorita, cuyo fruto alguien, algún día, lejano en el tiempo, compartirá y celebrará con su familia, como nosotros hacemos hoy con esta institución tan amada, nuestra Confama, una pieza imprescindible del alma antioqueña. Muchas gracias.